revolvía por todos lados para guardar el camino al árbol de la vida. O sea, los querubines ahora, después del pecado, tomaron otra función. Su función era resguardar a Dios, pero ahora están resguardando el camino al árbol de la vida. Y desde Adán hasta, se podría decir, hasta que vino el diluvio, durante todo ese tiempo el Edén permaneció aquí. Y todos los días los pecadores iban ahí a la puerta, al oriente. Tiene la misma ubicación que tiene el santuario de la tierra. El santuario de la tierra tenía el oriente como lugar para hacer los sacrificios. Ahí estaba la puerta. Pero entonces vemos que durante todo ese tiempo, antes del diluvio, Adán y todos los pecadores, sus hijos, Abel, Caín, llegaban allí a presentar sacrificios. Y ahí estaban los querubines y dentro estaba Dios, porque los querubines no se apartan de Dios. ¿Se dieron cuenta? Todo ese tiempo Dios estuvo ahí a la puerta, esperando. Y al final alguien llegó. ¿Y saben quién llegaba siempre durante muchos años? 300 años iba a la puerta. ¿Saben quién fue? Enoc. Y al final una de esas tardes dijo, yo creo que hace muy tarde, dice, y no da tiempo ir a tu casa, entra, le dice. Entra. Después de 300 años hizo amigo de Dios y entró. Ahí estaba Dios. Siempre estuvo allí, como aquel padre de la parábola, que cuando el hijo se fue y se perdió, el padre siempre estuvo allí, estuvo pendiente, y el día que el hijo apareció, apenas ver la silueta, el padre salió corriendo a su encuentro. El hijo no pudo llegar hacia él, sino el padre llegó hacia él. Pero al final, tristemente, este mundo fue destruido por un diluvio, y todo esto se perdió. El Edén fue llevado al cielo, y entonces se tuvo que empezar otra vez con los altares de sacrificio. Bien, entonces veamos aquí algo interesante. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Por esa razón es de que se tuvo que hacer un altar del sacrificio, porque había que pagar la penalidad del pecado. Es que cuando alguien peca tiene que morir, porque la paga del pecado es muerte. Pero Dios hizo un plan y dijo, bueno, sí, no se puede transgredir la ley y alguien tiene que morir, pero yo ofrezco morir. Entonces, esa transacción fue la que Dios hizo, porque dijo Dios, el día que pecares ese día moriréis. Pero ¿por qué no murió Adán ese mismo día? Porque entonces entró la garantía. La garantía era que el Cordero de Dios iba a venir a morir por Adán y él iba a pagar el precio que Adán iba a pagar. Entonces ese Cordero se convirtió en se podría decir, en un sustituto de Adán. Alguien paga, pero en este caso lo pagó Jesús a través del Cordero, y por fe Adán transmitió la muerte al Cordero y él se escapó de morir. Bien, ¿qué pasó en el pecado? Dice, vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces vemos que el pecado realmente empezó con la codicia. Si ustedes ven en los 10 mandamientos, la codicia está de último. Pero la Biblia dice que el que rompe un mandamiento también quebranta a todos. Porque no solo codició, al final defraudó a Dios, a su padre. Ella falló en ese mandamiento. Además, la Biblia dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ella tomó, le creyó a Satanás y se fue por dioses ajenos. Además, también tomó el nombre de Dios en vano. Si vemos, fueron muchos mandamientos, porque con infringir uno se infringen todos. Por esa razón es de que esta ley es una ley de amor que nos muestra el camino. Dios no hubiera querido que jamás se transgrediera la ley, porque trae como consecuencia la muerte. Bien, entonces vemos que con el tiempo, David llegó el momento donde, a pesar de que Dios había mostrado el santuario a Moisés, él llegó hasta perderlo de vista, y quizá muchos hoy lo han perdido de vista, como le pasó a David. Dice, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos, y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado. Es que Dios le pidió en el tiempo pasado a Moisés que edificara un tabernáculo, le dio todas las partes. Pero en los tiempos de David, el arca andaba rondando por ahí, andaba perdidas entre los filisteos, la fueron a recoger, los filisteos realmente la sacaron porque les trajo muchos problemas.
y después él decidió llevarla al templo y en lugar de ser una bendición, el sacerdote que la trasladó en carro de bueyes, resultó que Dios lo hirió y Usa murió por querer sostenerlo. Pero ya Dios había indicado que la ley no se debía transportar, esa arca tenía que transportarse solo por hombres, no por animales. No es que Dios haya sido muy severo, sino que él había dado indicaciones claras de cómo trasladar el arca. Entonces fue que él empezó a estudiar y se dio cuenta realmente cómo era el traslado correcto. Y vemos que, dice aquí que más adelante metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en un lugar en medio de una tienda que David la había levantado. Y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Pero si ven, esto ya no era lo que Moisés le había indicado. Solamente tenía el arca, no tenía el lugar santo, y él allí enfrente del arca, en una tiendita que le hizo sacrificios. Y por eso fue que él decidió construir el otro templo que era el de Salomón. Porque no era suficiente esto para que fuera lo que Dios había indicado en los tiempos de Moisés. Entonces vemos que Dios de toda manera pasó por alto esta ignorancia, como pasa por alto los tiempos de ignorancia nuestros. Por no conocer esta ley y no conocer el santuario, nos hemos perdido de muchas bendiciones. Si David hubiera tenido ese santuario, lo hubiera recordado siempre qué es lo que Dios quería, y posiblemente su reino hubiera mantenido firme. Pero cuando uno desconoce los aspectos del santuario, puede llegar a cometer muchos errores en la vida. Y el santuario le va a ayudar a uno a recorrer el camino que Dios quiere. Bien, el tabernáculo de Moisés era así. Este estaba más completo porque fue el que Dios indicó en una visión. Tenía primero un lugar exterior que tenía una fuente, un altar del sacrificio que representaba el sacrificio de Cristo. Dentro del lugar santo tenía, este se llamaba atrio, el lugar de afuera. Dentro del lugar santo tenía 3 muebles: la mesa, el altar del incienso y la lámpara. Luego tenía un lugar santísimo que contenía el arca del pacto, que estaba la ley que había sido transgredida. La ley que de alguna manera fue la que por causa de haberla transgredido originó el pecado. Bien, pero veamos aquí cómo es de que es el santuario. Les voy a dar una presentación en 3D. Tenía alrededor unas cortinas blancas, una puerta grandísima en la entrada, una puerta anchísima, y luego estaba, la construcción interior estaba hecha de madera de acacia, paredes forradas de oro, que tenía capiteles de plata, y la entrada principal al lugar santo tenía 5 columnas. Pero en el interior, la división del lugar santo y santísimo tenía 4 columnas. Y esa división era la que tenía los ángeles. Al entrar se miraban los ángeles. Una puerta no tenía ángeles, la primera puerta. Y vemos que el techo primero tenía esta recamada de ángeles, después una blanca de pelo de cabra, después una roja de carnero tenía, y de último tenía de pieles de tejones. Si uno mira el santuario desde afuera, lo mira rústico, feo, muy sencillo, remendado. Pero así era la imagen de Jesús cuando lo miraban por fuera. Venía sin hermosura, sin apariencia para que le deseáramos, como raíz de tierra seca. Pero lo lindo de Jesús no era el exterior, era el interior, que era de oro puro, porque su carácter era precioso. Y vamos a entrar ahora al santuario, y lo primero que notamos es el primer mueble, el altar del sacrificio. Ahí se consumía la ofrenda por fuera. Después venía el lavatorio, que era hecho de los espejos de las mujeres, y este contenía agua donde los sacerdotes se lavaban los pies y manos antes de ingresar al lugar santo. En el lugar santo habían 3 muebles. Vimos que está la lámpara del lado izquierdo, al fondo, a la derecha tenemos la mesa de los panes y las jarras de libación, había pan y vino, y luego el altar del incienso. Y al ingresar estaba el lugar santísimo, que tenía el arca del pacto, y dentro de ese lugar estaban las tablas de la ley de Dios. Era lo único que existía. Más adelante se le añadió la vara de Aarón y
potecito de maná. Pero originalmente se diseñó para contener las tablas de la ley. Bien. Ahora yo les decía que este santuario es un santuario de salvación. ¿Por qué? Y miren, esta es la respuesta más clara que hay. Porque fuera del santuario no hay salvación. No sé si se lo puede usted grabar. Porque fuera del santuario no hay salvación. Si ustedes ven, en este lugar era donde se ofrecía el cordero. Y por 4000 años se llevó un ritual en donde el Cordero de Dios era muerto cada vez que una persona pecaba. Y mañana y tarde, a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde, 2 veces al día, durante todo el año se mataba al Cordero. Y esto se hacía a través de 2 personajes. Primero, esto llegó a terminar hasta que el Cordero de Dios, a quien anunciaba este Cordero Pascual, murió. Y este Cordero de Dios que quita el pecado del mundo fue Cristo, que al morir en la cruz ya no hubo necesidad de matar corderos. Entró otra etapa del santuario. El santuario de la tierra ya no servía para nada. Pero en este santuario de la tierra estaban estos 2 personajes. El sumo sacerdote, que era el que entraba únicamente al lugar santísimo una vez al año. Habían 2 tipos de ritual, el diario y el anual. El diario lo hacía este sacerdote común. Todos los días el sacerdote atendía todo lo que tenía que ver con las partes del santuario, matar la ovejita, entrar, encender las lámparas, cambiar los panes, todo eso lo tenían ellos que hacer. Pero el único que podía entrar al lugar santísimo era el sumo sacerdote. Y lo hacía una vez al año para purificar, porque todo el año se contaminaba y con una ceremonia especial se purificaba el santuario y se limpiaba de todas las inmundicias en el día de la expiación. Bien, entonces vemos que después hemos vivido ya 2000 años de mediación. O sea, ¿qué pasó después de que Jesús murió? Resucitó. Y después que resucitó, ¿qué pasó? Todo esto se dio aquí en la tierra, ¿verdad? Él ascendió al cielo y se fue. Pero al cielo, ¿a qué fue? Él fue a ministrar a el santuario celestial. Por eso les digo que fuera del santuario no hay salvación. Durante 4000 años la salvación se gestionaba en el santuario terrenal, porque solo hay salvación cuando un sustituto muere en lugar de nosotros. Si alguien no muere en lugar mío, yo muero por causa de ese pecado. Pero ahora la salvación la ministra Jesús desde el santuario celestial. A eso fue al cielo, a un lugar especial. Pero así como en el santuario de la tierra, el que levantó Moisés, se necesitaba de ayudantes que ministraran todo lo que tenía que ver con la parte del lugar santo y el atrio. También aquí en la tierra Dios dejó a unos sacerdotes para trabajar y llevar adelante el plan de salvación. Antes, cuando existía este santuario, todos decían, vengan. O sea, el papel de Israel era atraer a las naciones hacia Israel para que conocieran el plan de salvación. Pero ahora que Jesús está en el cielo, dio la orden, vayan. Ahora no es vengan, ahora es vayan. Tenemos que ir a todo lugar a dar a conocer las buenas nuevas de la salvación. Ahora veamos esta parte de la mediación. Esto es interesante. Porque muchos se preguntan, pero ¿en la iglesia está la salvación? Déjenme decirle que en la iglesia no está la salvación. La iglesia no salva. O sea, el hecho que usted pertenezca a una iglesia, eso no lo salva. Jamás la salvación la da la iglesia. ¿Por qué razón? Porque dice la Biblia en Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación. Ninguna institución, ninguna persona, ninguna cosa salva. Porque no hay otro nombre bajo el cielo, o sea, del cielo para abajo no hay nada, del cielo para arriba sí, dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces la salvación solo se gestiona arriba, en el cielo. Ahora que Cristo subió al lugar santo y después pasó al lugar santísimo a gestionar la salvación, solo allí se gestiona. Por eso les dije al principio, sin santuario no hay salvación.
Ahora ustedes se preguntan, ¿pero por qué? Bueno, les voy a decir por qué. Primera Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. O sea, no puedo ser salvo por mis medios. No puedo ser salvo por la iglesia, pero usted me dirá, pero yo soy salvo por la fe. Hermano, la fe no salva. La fe no murió en la cruz. La fe no es nuestro Salvador. Nuestro Salvador es Cristo. Alguno me va a decir, pero las obras, yo soy una buena persona, me voy a salvar por... No, usted necesita un mediador porque estamos en problemas. Usted necesita un abogado porque solo no puede resolver su caso. Jesús es el abogado celestial que está arreglando nuestra situación ante Dios. Y está abierto para que vayamos a Él. No podemos ir por medio de nadie. Pero usted me va a decir, pero mi pastor me ha enseñado. Su pastor no es su salvador. Es que usted tiene que salvarse a través de Jesús y es el único medio por el cual podemos ser salvos. Y alguien me dirá, pero mire, yo sé que el arrepentimiento me salva. El arrepentimiento no salva. Tenemos que ser claros y el santuario enseña esta verdad. Sin el santuario no hay salvación. Necesitamos un mediador para ser salvos. Y esta mediación se está llevando a cabo en el cielo a mi favor. Porque hay un solo mediador. Bien. Si Jesús está en el cielo, ¿quién aparte del Espíritu Santo con Él en la tierra? Porque el Espíritu Santo fue enviado a la tierra. Pero ¿será que solo Él lleva el trabajo? Bien, dice 2 Corintios 5:19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. O sea que nosotros somos la agencia del cielo para poder dar la palabra de reconciliación a las personas. O sea, el papel que jugamos aquí en la tierra como sacerdotes de Dios, como en el Antiguo Testamento necesitaba sacerdotes también, es vital para la salvación de los hombres. Por eso dice Primera de Pedro 2:9, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito por el cual Dios tiene un pueblo especial? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, hermanos, esta doctrina fue la más, quizá la más hermosa de toda la Reforma Protestante. Esta doctrina, Lutero nació en la Reforma Protestante, pero ¿qué pasó? Nadie la ha cumplido hasta ahora. O sea, ninguna iglesia, nadie la ha llevado. Es que todos nosotros somos sacerdotes. O sea, muchas personas están esperando que otra persona lo ministre. Hermanos, usted no necesita que lo ministre otro ser humano. Usted tiene un ministro en el cielo que lo puede ministrar directamente. Es que maldito el hombre que confía en el hombre. Usted directamente puede ir a Dios porque usted es un sacerdote real. Usted puede gestionar para usted las bendiciones sin mediadores, porque solo existe un mediador. Y este mediador está en el cielo y está a su disposición las 24 horas. Y usted puede ir y orar y Dios le va a contestar. Una vez una hermana me dijo, hermano Udi, quiero que usted ore por mí porque a usted lo escucha Dios. Hermana, le dije, perdóneme, claro que sí me escucha, pero a usted también. Es que yo soy pecadora, yo soy más pecador. Usted tiene que ir, usted es una ministra de Dios, usted tiene la potestad, el cielo se va a abrir a sus oraciones. Yo puedo orar por usted y la puedo acompañar, pero su oración es más importante para Dios. Pero soy pecadora, sí, Jesús vino por los pecadores y a ellos escucha porque Dios se deleita en perdonar. Vaya primero, pida perdón y expóngale a Dios. Porque usted no necesita ningún mediador, no me necesita a mí. Usted puede ir directamente al trono de la gracia y alcanzar misericordia. Bien, veamos aquí algo interesante. Dice Hebreos 10:15. Así es que por esto es mediador un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Hermanos, ahora no estamos en el pacto antiguo, en el pacto de obras. Ahora estamos en el pacto de la gracia, en el pacto del poder para vencer el pecado. Es un pacto donde Jesús es el mediador. Sin mediador no hay pacto.
Segunda de Corintios 3:6 dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Entonces vemos que tenemos a dos ministros, el que es mediador en el cielo y los ministros del nuevo pacto, no de letra, sino que somos nosotros. O sea, si se dan cuenta, el trabajo se hace del cielo a la tierra a través de sus ministros. Y todos nosotros somos ministros porque todos somos real sacerdocio. ¿No le parece que es una buena noticia? Que usted como real sacerdote es parte del plan de Dios y Dios lo considera especial. Y sigue diciendo, ¿qué es ese nuevo pacto? Bueno, dice Hebreos 8:10, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Hermanos, es que esto es maravilloso. Usted ya con la ley escrita en el corazón no va a poder desobedecer. Lo más fácil va a ser obedecer, porque usted tiene ya escrito ahí el amor de Dios y el amor de Dios lo va a constreñir para actuar y todas las obras que usted haga van a ser de amor. Y al final el amor es lo más importante y por eso Dios escribe su ley de amor en el corazón. Y por eso cuando Dios exige que le amemos, va a decir que me ames con todo el corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas. Y usted va a poder responder a esa clase de amor, porque el amor ya fue a través del Espíritu Santo derramado en su corazón. No le tenga miedo a la ley. Es la mejor promesa que hay en el nuevo pacto, que usted va a poder obedecer porque tiene esa ley en su corazón, es parte de su vida. Y eso es la noticia más maravillosa que les puedo contar de la lección que enseña el santuario. Pero sigamos porque hay cosas más hermosas aún. Si ustedes ven este cuadro, vemos que los participantes son el pecador, la oveja, los sacerdotes, el altar de sacrificio, el santuario, y vemos también al sumo sacerdote. Ahora sí podemos identificar a cada uno de ellos, ¿verdad? El sumo sacerdote representaba a Cristo, que solo hay un sumo sacerdote, y dice Hebreos que Él está en los cielos. Y ahora hay sacerdotes en la tierra que son los que llevan el ministerio de la reconciliación. Y hay pecadores. Y está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que a la vez es Cordero y sumo sacerdote. Bien, Hechos 2:38 dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El primer paso que damos es arrepentimiento. Eso lo da Dios. No es que usted se arrepienta. Dios da el arrepentimiento a Israel, dice. Y Dios da el arrepentimiento a los gentiles. Eso es un don de Dios. Y luego dice que usted se arrepiente, se va a Cristo, Él lo perdona, luego se bautiza. El que creyere y fuere bautizado será salvo, pero va a recibir algo más. Después dice, recibe el don de Dios que es en el lugar santo del Espíritu a vivir en usted. Entonces va a recibir tres cosas. Va a recibir el perdón, va a recibir también el bautismo y va a recibir el Espíritu Santo, que eso ya está en el edificio. Bien, pero algo interesante es que usted de pecador no se tiene que quedar ahí. Usted tiene que pasar a ser ministro. O sea, una vez usted es pecador, pasa al otro lado. No se tiene que quedar como pecador, tiene que ministrar a otro lo que usted recibió. Usted recibió una salvación, ahora tiene que darla, ahora tiene un compromiso ante Dios y Dios quiere usarlo como su real sacerdote para este trabajo tan especial. Bien, ahora veamos. Pero no es el Espíritu Santo el mediador entre Dios y los hombres, porque muchos creen que es el Espíritu Santo el mediador. Hermanos, no. Solo hay un mediador, no dos. Juan 14:26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará lo que yo os he dicho. ¿Cuál es el papel del Espíritu Santo entonces? Enseñarnos, mostrarnos las cosas que Jesús dijo, recordarlas y aplicarlas a nuestra vida. Pero tiene otro papel también. Juan 15:26-27 dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre y el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Entonces el Espíritu Santo testifica de Jesús, así como yo testifico de Jesús. Los dos
somos encargados de testificar, pero el testimonio más importante es el que el Espíritu Santo da. Bien, ahora dice Juan 16, del 7 al 11, pero yo os digo la verdad, os conviene que me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, enviaré. Y cuando Él venga, miren cuál es el trabajo del Espíritu Santo. Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Yo solo quiero anotar esto. Hermanos, en el trabajo de la salvación, usted solo presenta la palabra y usted no tiene que preocuparse de convencer a nadie. No convenza a nadie, ese es trabajo del Espíritu Santo. No nos metamos en un área que no nos corresponde. Yo expongo lo que la Biblia dice, hermanos. Y algunos se van a molestar conmigo, pero al final eso no importa. Porque al final el Espíritu Santo los va a convencer. Cuando estaba siendo apedreado Esteban, ahí estaba alguien rabiando, ahí sacando espuma de enojo. Y era Pablo. Pero él terminó su predicación y al final el Espíritu Santo hizo el trabajo. Y él, por muy molesto que estaba, al final se convenció. Pero no fue Esteban. Él murió apedreado. Fue el Espíritu Santo y ese es el trabajo de él, no nuestro. Pero miren, el trabajo más importante de todo el trabajo del Espíritu Santo es: Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. O sea, el Espíritu Santo no vino a llamar la atención para sí. Él no vino a eso, no vino para que los hombres le tributen adoración y alabanza. No, no, no. Él vino para glorificar a Cristo. Cuando los hombres le dan tributo a Él, Él se chasquea porque Él no vino a eso, Él vino a glorificar a Cristo. Es como este ejemplo, miren, un telescopio nos acerca una imagen lejana, pero no miramos el lente, sino el objeto que observamos. ¿Sí? Si usted ve, ¿qué va a observar? Si ve en la noche, va a observar la luna, ¿verdad? Pero usted no se fija en el lente no se mira, porque no es la función atraer la atención del lente. Usted lo que mira es el objeto que se acerca más. Pues de la misma manera, cuando usted mira hacia arriba, mira a Jesús. Pero ¿cómo es que lo mira? Porque hay un lente allí, que es el Espíritu Santo, el que hace que usted lo mire. Pero usted no mira al Espíritu Santo. Es Él, como lente invisible, el que se lo muestra, porque ese es su trabajo, glorificar a Cristo. Bien, por eso vamos a ver que en el tabernáculo que se alzó, aquí dice: alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. El propósito de cada mueble, de cada cosa que hizo, fue glorificar a Jesús. Yo soy el pan de vida, dijo, por eso habían 2 hileras de pan en la mesa. También Jesús dijo: yo soy la luz del mundo, por eso estaba la lámpara. A eso se refería. Yo soy el verbo de Dios. ¿Qué quería decir? Que la ley de Dios tiene una parte que es el verbo, la parte activa, la parte que se mueve. Él era la ley de Dios andando en la tierra. Porque la única parte escrita de toda la Biblia con el dedo de Dios fue la ley de Dios. Por eso no se puede cambiar ni modificar. Pero Jesús era exactamente como esa ley decía que debía ser una persona. O sea, si usted quiere ver qué sucede si observo la ley, voy a ser como Jesús. Porque Él es el verbo. Él es la parte activa de esa ley, la parte viviente. Pero también dijo: yo soy el único intercesor. Por eso es de que está el altar del incienso, de la intercesión. Y también dijo: yo soy la puerta, porque el que en mí entrare, dice, será salvo. Y también dice: yo soy el agua viva, refiriéndose al lavacro. Y también dice: yo soy el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, cuando se lo que nos va a enseñar es de Jesús. No hay otra cosa ni otra razón de ser de ese mi mediador, de ese Cordero, de ese verbo de Dios, de esa luz y de ese pan de vida. Todo eso es Jesús para mí. Veamos de nuevo el santuario y veamos las lecciones prácticas que aprenderemos. Primero la justificación, luego la santificación y luego la glorificación. Pero miren, desgraciadamente, el mundo no ha sabido de estas verdades. Tal vez se ha hecho mucho énfasis en lo que pasa en la tierra. ¿Qué es lo que pasa en la tierra? Son cosas que ya sucedieron hace tiempo. Aquí sucedió la muerte de Cristo y sucedió su resurrección. Pero estas cosas ya no tienen que enfocarse, porque ya no tenemos que poner los ojos en la tierra, sino en las cosas celestiales, dice la Biblia, donde está Jesús. Entonces vean, el mundo de esta gran verdad de lo que pasa en el cielo. Si ustedes ven, incluso la resurrección ni siquiera tiene un lugar la ascensión de Cristo no tiene ningún lugar, solo sabemos que ascendió, de ahí más no sabe el mundo. El mundo cristiano me refiero, que es una ignorancia total en cuanto a estas verdades,
que no es culpa de ella. O sea, el problema está que Satanás, por algún motivo, durante un tiempo largo, él opacó estas verdades. Pero donde la gente no tiene luz, no hay problema, no hay pecado. Donde no hay luz, donde no hay ley, no hay transgresión. Pero usted va a conocer ahora cosas celestiales. Y ahora Dios le va a invitar a usted a hacer a entrar en lugares celestiales para sentarse con Cristo. Mire qué bendición. Aquí en la tierra celebramos otra fiesta que ni siquiera debe celebrarse, pero la celebramos, la Navidad. Jesús nació, luego viene la Semana Santa, Jesús murió, y tenemos 3 días santos, y luego la gente celebra el domingo porque Jesús resucitó. Pero todo es respecto a la tierra. De aquí nos salimos de ese círculo vicioso. Nació, murió, resucitó, nació, murió, resucitó. Eso ya no debe celebrarse. Ni siquiera debiéramos celebrar ni el Pentecostés, porque el Espíritu Santo ya vino, ya se quedó aquí. Donde tenemos que celebrar es las cosas del cielo. Porque en el cielo, miren qué diferencia. Los muebles de la tierra eran de bronce, pero los del cielo son de oro. ¿Cuáles valen más, el oro o los muebles de bronce? Por supuesto que los de oro. Miren la gran puerta que se nos va a abrir para conocer al sumo sacerdote celestial. Se los presento. Eso es lo que Jesús fue a hacer cuando ascendió al cielo, a llevar su sumo sacerdocio para ministrar la salvación para nosotros en la tierra. Y nosotros aquí, a través de ese sumo sacerdote, nos comunicamos y damos a conocer al mundo las buenas nuevas de la salvación de Jesús como mediador. Pero vamos a algo más. Bien. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Este era el propósito especial. El sumo sacerdote que iba a mediar, él quería también que ese santuario sirviera para que él pudiera trabajar y a la vez trabajar en la tierra. ¿Y cómo lo hace aquí? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Entonces vemos que hay 2 agencias, la del cielo y la de la tierra. Así se comunican. El templo del cielo con el templo de la tierra. Entonces nuestro cuerpo, ¿qué es? El templo del Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo trabaja las bendiciones que trae del cielo, porque Él sí se comunica con Cristo y ellos, a través del Espíritu Santo, las bendiciones nos llegan. Entonces vemos que tenemos un papel importantísimo porque somos la agencia del cielo para la salvación de las almas. Bien. Veamos aquí esta división interesante. Si vemos, prácticamente Jesús murió porque se transgredió la ley. Eso fue el problema del pecado. Pecado es transgresión de la ley. Y el Espíritu Santo está ahora enseñándonos estas verdades, que si nosotros aceptamos a Cristo, entonces la vida de Cristo va a ser a nuestra cuenta puesta como si nunca hubiéramos pecado. Porque ahora el Espíritu Santo pone la ley en el corazón y mi único deseo es obedecer a Dios. Y va a ser difícil desobedecer porque la ley forma parte de mi ser. Y vean esto. Dice Mateo 19, 16, 17. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieren entrar en la vida, guarda los mandamientos. Ahora, ¿quién dijo esto? Jesús. Miren, Jesús no dijo, si quieres entrar en la vida, cree en mi sacrificio. No. Si quieres entrar en la vida, arrepiéntete, bautízate. No. Él de una vez fue directo al problema, a arreglarlo de una vez por todas. Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Pero ¿qué pasa con la ley? Gálatas 3:24 dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿Ven la correspondencia? Cristo nos lleva a la ley y la ley nos lleva a Cristo. Miren, es una armonía perfecta. ¿Y quién interviene para que esto suceda? El Espíritu Santo. ¿Cómo lo hace? Bueno, ¿por qué es que nos quiere dar la ley? Porque Romanos 7:12 dice, de manera que la ley a la verdad como es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Y Jesús dijo, aquí no hay ninguno bueno, solo Dios, pero la ley es buena. Y la Biblia dice, no hay ninguno justo, pero la ley es justa. Y la Biblia dice que todos somos pecadores, pero Dios es santo. O sea que esa ley, usted no tiene que sentirse mal, no crea que es legalismo, es amor de primera calidad, el que Dios quiere darle. Y aquí lo dice Romanos 7:14, porque sabemos que la ley, ¿cómo es? Espiritual, porque es el Espíritu Santo es el que la maneja y la da.
mas yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Se dan cuenta esa armonía maravillosa que hay entre los dos? Es una bendición. Bien, vean esto lo que pasaba en Israel. El pecador tenía que llevar un corderito. Ese corderito tenía que ser sin defecto, tenía que ser revisado hasta el último detalle. No tenía tener ni una mancha, tenía que ser perfecto en todo aspecto. Cuando era aceptado porque era perfecto, porque representaba a Cristo, el pecador tenía que poner sus manos sobre él, confesar sus pecados, y de alguna manera todo su pecado recaía sobre el cordero. Y por eso el cordero tenía que morir porque se había contaminado con el pecado del pecador. Pero a la vez el cordero, ¿qué hacía? Le transmitía justicia, su blancura, su pureza, su perfección. Pero luego que hacía esto, tenía que hacer algo más. ¿Quién creen que mataba el cordero? No era el sacerdote, era el pecador. Y luego se ofrendaba a ese cordero, y el pecador decía: gracias, Señor, porque me has perdonado. Yo salgo limpio de este lugar porque todos mis pecados fueron perdonados. Esto pasó durante 4000 años. El pecador nunca pasaba de esta, solo el acto. Y mucha gente eso hace hoy. Piensa que es todo lo que Dios tiene preparado para él. Y solo piensa que con creer en Cristo es suficiente, y se va y dice: ya tengo todo. Y se ha hecho demasiado énfasis en el sacrificio de Cristo, y es hermoso lo que hizo Jesús, y es bueno. Pero Dios quiere algo más para nosotros, y de eso trata el santuario. Él no quiere quedarse con eso. Y a veces uno dice: es que, Señor, yo no quiero añadirle nada a mi salvación. Usted no le va a añadir nada. Es Dios el que le añade, no usted. Y vean qué más le añade Dios. Porque Él sí puede añadirle o no. Él es Dios. Él no quiere quedarse solo con darme a Cristo en la cruz. Él quiere darme más. Y miren, esa es la bendición del Evangelio. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu, y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. ¿Ven qué interesante esto? Porque cuando Jesús muere, el velo se rasga. ¿Qué significa esto? Que ya en la tierra no era necesario hacer sacrificios, que ya el templo de la tierra ya no estaba en funcionamiento, porque ahora Jesús iba a subir a empezar su ministerio celestial en el santuario del cielo, no hecho de manos. Hebreos dice, 6, 18, 20, para que por dos cosas en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura, firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Yo quiero que usted esto le ponga mucha atención, porque es algo que quiero dejarle para su vida. Jesús entró dentro del velo, de este velo, del velo que separaba el lugar santo del santísimo. Entró por nosotros como precursor. Esta palabrita como precursor la puse en rojo porque es interesantísima que usted sepa qué es un precursor. Dice el diccionario de la Real Academia Española que precursor es que precede a otra persona o cosa, generalmente anunciándola o haciéndola posible. O sea, que se adelanta a alguien. Pero también tenemos esas tres acepciones de otros diccionarios. Dice que precede a la que persona o objeto que signifique el primer paso o el adelanto de una serie de elementos, situaciones o personalidades que le seguirán. El precursor, además, no es tan solo el que inicia la cadena de sucesiones, sino que es también quien imprime las características generales que se repetirán en aquellos objetos, fenómenos o situaciones que lo sigan. O sea que si Jesús entró hasta el velo dentro, yo también voy a entrar porque entró por mí. Esa es una gran bendición, que yo no me voy a quedar solo en el atrio y me regreso. Miren estas fotos, las tomé del santuario que tengo aquí en la casa de maqueta que hice para representarlo. Aquí es una vista general. Con esta vista termino. Yo creo que me tomé un poco de tiempo, pero valió la pena.
Si vemos, hay 3 puertas ahí. La primera puerta que está enfrente es la más ancha, después está la puerta del lugar santo y la puerta que tiene querubines en el lugar santísimo. Hice una foto aquí de la puerta ancha. Ahí entran todos, miren, los pecadores van, presentan su ofrenda y se van. Y eso pasaba antes, pues, por supuesto. Pero la puerta que está adelante, vamos a ver si le tomé una foto aquí. Esta es una puerta más angosta todavía, porque esta tiene 5 columnas y ahí apenas cabe una persona. La puerta de atrás tiene 4 columnas, es más ancha, pero a esa no puede entrar nadie, solo el sumo sacerdote, porque nadie va a entrar ahí, solo él. Pero a esta puerta sí podemos entrar. Y también, gracias a que entró el sumo sacerdote, podemos entrar a la puerta detrás, velo adentro. Y gracias a Dios que lo vamos a hacer. Pero eso va a ser en el transcurso del estudio. Pero por el momento le voy a dejar este texto para que piense. Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Cuál es de toda la puerta más angosta? ¿La de enfrente? ¿La del lugar santo o la del lugar santísimo? Si se dan cuenta, hay una puerta, la del lugar santo, que solo entra uno. Jesús nos está diciendo, esfuércense por entrar allí. No se queden solo con el sacrificio que hizo Jesús. No, yo quiero que ustedes entren hasta verlo adentro, pero primero, antes de entrar hasta el segundo departamento, tienen que entrar por el primero. Así es de que la invitación es de que vamos a estudiar el santuario, esta es una introducción, y vamos a aprender lecciones de salvación en el santuario. Así es de que como no hemos entrado prácticamente, ¿verdad? Solo nos quedamos aquí observando para qué sirve, cuál es el propósito. Cuando entremos vamos a aprender lecciones maravillosas. Que Dios los bendiga.